Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Mateo, Mateo 15, del 29 al 31. Cuenta la Biblia, dice, Jesús sana a muchos. Cuenta el relato bíblico de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los muchos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame, Señor, en este día a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Señor Jesús, sea gloria y honra solamente a ti. Muchas gracias. Espíritu Santo, por ayudarme. Toca mis labios, suelta mi lengua. Por favor, Espíritu Santo, y bienvenido seas a este lugar. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice que se le acercaba a Jesús mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Mire, qué grandioso tiene que haber sido ver a un manco que Dios le devolvía las manos, ¿verdad? Ver que Dios, esa mano que no existía, lo hizo crecer. Una mano manco significa aquel que ha sido cercenado, cortado, ese pedazo de brazo, no está. Ese es un manco, y ese manco ahora puede ese manco tener la mano completa. Y no solamente eso, dice la Biblia que muchos otros tipos de enfermedades le traían a Jesús y Jesús los sanaba. Porque dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Pero a todos Dios los sanaba. Qué grande Dios, ¿verdad? Mire, ese mismo Dios sigue sanando hasta el día de hoy. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Dice, y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba. Lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. Mire, cuando usted ve un milagro en su vida, verdaderamente, pues usted se goza, y cuando la opinión médica de grandes profesionales dicen que no es posible, y Dios dice es posible. ¿Cómo explicar, verdad? ¿Cómo explicar el milagro y la soberanía de Dios? Tan solo reconocer que pues es un Dios lleno de misericordia y que puede sanarlo aunque a usted le digan que no se puede. No se puede, pero Dios dice, ¿quién dijo que no se puede? El hombre, el mundo, ¿verdad? Pero yo digo que se puede. Cuando Dios decide sanar a alguien, Dios lo hará. No importa. No importa que sea el cáncer grado 4, que haya hecho metástasis, no importa. No importa cuando todos digan que ya no hay manera y que para esa persona se le acabó el tiempo. Mire, yo cuando era niño, yo vi un milagro en la vida de mi padre, de mi familia. Cuando yo era niño, alrededor de 8 añitos más o menos, mi padre estaba grave, muy grave. Habían comprado el ataúd, la caja donde poner el cuerpo. Los médicos lo atendieron y dijeron que ya no había vida para mi padre, porque tenía 30 días mi padre enfermo grave, y las últimas 2 semanas inconsciente totalmente, enfermo. Ya la gente lo acompañaba solamente esperando el día de su muerte para velarlo y enterrarlo, ¿verdad? Pero prácticamente ya lo estaban velando de día y de noche, porque ponían velas al santo aquí, al santo allá, para que esperen un milagro. Y cuando usted tiene 8 años y es el hermano mayor, pues el hijo mayor, y tiene hermanos pequeños, menores,
Es terrible. ¿Sabe? Es terrible cuando usted ve que su padre se está muriendo, o su madre, y usted no puede hacer nada. Y usted no puede hacer nada, absolutamente nada, porque solamente cree que si cree en Dios, Dios podrá hacer un milagro. Me acuerdo que una de esas mañanas, yo lloraba en mi cuarto solo. Pues nadie tenía tiempo para mí porque mi madre estaba pendiente de los hermanos menores pequeños y de atender a mi padre. Y había gente todos los días y todas las noches cuidando a mi padre en el cuarto, en su cama, porque lo habían desahuciado y decían que probablemente mi papá no iba a pasar de 30 días porque él tenía enfermo más como 3 a 4 meses y estaba grave. Mi padre estaba muy flaquito, yo me acuerdo, grave, y en las últimas 2 semanas mi padre ya no hablaba, estaba inconsciente. Cuando usted ve una imagen así es terrible, ¿sabe? Es duro. Y yo me acuerdo que yo niño en el rancho, pues te toman importancia poco o nada, pero yo creía que Dios podía hacer un milagro. Yo creía que Dios podía hacer un milagro en la vida de mi padre. Y entonces me acuerdo que mi responsabilidad mío como hermano mayor era poner los animales cada día en cierto lugar para alimentarse, donde había pastizales, llevar ahí los burros, los otros animales, los chanchos, las ovejas, las cabras. Es decir, había que ponerle un determinado lugar donde se alimente en el día. Porque de acuerdo, después de eso, de muy temprano ponerlo, yo me iba a la escuela. Y tenía que volver otra vez. Pues es todo un trabajo. El que ha vivido en un rancho sabe y conoce que el trabajo es muy duro, ¿verdad? Pero entonces, en uno de esos días, al entrar al cuarto y ver que la gente lloraba y hablaba y decía de mi padre, y mi padre no reaccionaba nada, los médicos dijeron que ya no podían hacer nada, sino que había que esperar el día de su muerte. Y la caja estaba hecha, pagada, y los preparativos estaban pagados, se preparó todo lo que se iba a hacer, qué animales iban a matar para ese día, ¿no? Para la comida, para la gente que iba a acompañar el cadáver. Terrible. Y yo, en un día muy temprano, cuando iba a dejar los animales al terreno indicado, yo miré al cielo. Yo miré al cielo y le dije a Dios, Dios, si tú existes, por favor, no permitas que mi padre se muera. Haz un milagro. Mi madre dice que tú existes, que tú eres Dios, que tú eres Jesús. Así dice mi madre. Miré al cielo llorando y le dije, Jesús, soy un niño. Yo no podré mantener a mis hermanitos. Mi madre no lo podrá hacer. Necesitamos de mi padre en este mundo. Hablé con tanta libertad con Dios y le dije, por favor, Señor, si existes como mi madre dice, haz un milagro. Sana a mi padre y después te lo llevas de este mundo. Cuando yo ya sea un hombre casado, cuando mis últimos hermanos más pequeñitos sean mayores de edad y podamos entender esto de la muerte. Pero ahora no, Señor. Iba con mi padre y mis animales llorando, mirando al cielo, rogándole, haz un milagro, Señor. Yo no sé qué darte, pero algo haré por ti, Señor. Y lloré y caminé volteando al rancho y miraba al cielo. El cielo estaba soleado y claro, era muy temprano. Y le dije, Señor, te ruego ese milagro que hagas a favor de mi papá. Le dije que pienses en nosotros, en mi madre. Me acuerdo como si fuera ayer. Ya han pasado tantos años. Le lloré a Dios, sinceramente abrí mi corazón y volví, después de poner los animales, a mi casa, a cambiarme, a lavarme, irme a la escuela. Y me fui a la escuela creyendo de que Dios iba a hacer un milagro. No sabía cómo. Volví de la escuela, miré a mi padre y seguía igual. Seguía igual. Esa noche le rogué al Señor, le dije, Señor, ¿te acuerdas que hoy en la mañana te pedí que sanaras a mi padre?
y lo veo igual. Le rogué, le lloré, le dije, acuérdate que soy un niño. No voy a poder entender esto, y mis hermanitos menos. ¿Y quién nos va a cuidar? Lloré a Dios y me quedé dormido. Y temprano en la mañana, como de costumbre, como a las 4:30, 5 de la mañana, nos levantábamos y yo me acerqué a la puerta del cuarto y veía que la gente estaba durmiendo, cabeceando, unos acostados, tirados ahí, los hombres y las mujeres que acompañaban ya, esperando el deceso de mi padre y para ponerlo en su ataúd y velarlo, ¿verdad? Estaban acompañando a todas las personas que estaban ahí. Algunas velas se habían acabado y en la mesa aún estaban pegados hasta la mesa, y miré a mi padre y lo seguí mirando y me acerqué porque quería ver un milagro, quería ver que Dios hiciera algo. Y me acerco y mi padre me dice, mi otro nombre, mi middle name es Licarión, y me dice, Licarión. Yo miro otra vez a mi padre, me dice, hijo. Y yo digo, papá. No digo más nada. Me dice, hijo, lleva los animales, ponlo allí, allí. Sí, papá, no te preocupes, le digo despacito. Sí, papá, no te preocupes. Porque me invade la emoción y digo, sí, papá, no te preocupes. Estoy viendo un milagro de Dios que nadie lo está viendo más que yo y mi papá. Pues si Dios, todos los demás que están ahí están durmiendo. Las mujeres, los hombres están durmiendo, los que acompañaban a mi papá. Entonces, salgo corriendo, no digo nada. Le digo, papá, no te preocupes. Todo lo haré perfecto, no te preocupes, papá. Tranquilo, que tú vas a salir de ahí. Tranquilo, papá. Y me voy corriendo, saco mis animales, los llevo corriendo por el camino. Corro, me alegro, miro al cielo, le agradezco a Dios, lloro, le digo, Señor, gracias. Algo haré por ti, no lo sé, pero algo haré por ti, Señor, por este milagro que has hecho a favor de mis hermanitos, de mi mamá y de mí, Señor. Lloro, estoy llorando de alegría. Un día antes estaba llorando por un milagro, por misericordia de Dios. Ahora, al día siguiente, estaba llorando de agradecimiento a Dios. Y volví corriendo a mi casa. Y mi mamá me dice, hijo, tu papá está hablando. Le dije, sí, mamá, ya lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Le dije, sí, mamá, yo lo vi temprano, habló conmigo, papá. Ya no me importaba que me decían que mi papá iba a demorarse en salir algunos días, no me importaba nada. Yo sabía que mi papá estaba sano y que Dios no había permitido que se muriera. Sabía que mi padre estaba vivo y que Dios le había dado una oportunidad. Eso sabía. Lloré y le agradecí a Dios. ¿Sabe? Cuando yo miro este pasaje de la Biblia donde dice que muchos fueron traídos a Jesús, porque se le acercó mucha gente, dice, que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios, al Dios de Israel. ¿Se imagina la emoción de cada familia de estos enfermos que lo pusieron a los pies de Jesús y Jesús los sanó a todos? ¿Se imagina las promesas que hicieron cada persona, cada familia, que estos cojos pudieron hablar, los mudos podían hablar, los cojos podían caminar, los mudos podían hablar, los ciegos podían ver, los mancos tenían sus manos recuperadas, los endemoniados libertados y cuántas otras enfermedades? Y Dios los sanó a todos. ¿Se imagina la alegría y el gozo, el llanto de alegría y gozo porque Jesús lo hizo? Mis queridos amigos y amigas y hermanos, nuestro Dios es un Dios de misericordia, de perdón. Este milagro que mi padre hizo en mi vida, yo siendo niño, todo el mundo después hablaba y decía que aquí y allá, sus comentarios, y yo sabía que Dios hizo ese milagro. Yo sabía que Dios había contestado mi oración en mi inocente edad, de la manera que le hablé. Quizás no fue lo más elocuente, pero Dios vio mi corazón, que estaba doblegado, humillado, rogando por un milagro para que mi padre no se muera. Y no se murió. Pasaron muchos años después que mi papá se fue de este mundo, pero se fue salvo. Mire usted, mi padre se iba a morir en esa condición si se hubiese muerto sin ser salvo.
se hubiese ido al infierno. Mi padre murió muchísimos años más cuando ya yo estaba casado y con hijos. Él se fue de este mundo, pero salvo, se fue a casa con Jesús. Lo que quiero traer a que usted reciba, hermano, hermana, es que este es el mismo Dios que sigue haciendo milagros. Y muchas veces los afanes de este mundo distraen nuestra atención en Dios, distraen nuestra atención para que nuestra fe verdaderamente sea grande y poderosa, para poder ver los milagros que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestras familias, libertar a nuestras familias del pecado, de la muerte, libertarlos de la pobreza, de la miseria, ser sanados, ser libertados de todo endemoniado, ser libertados de vicios, de perdición que sufren en estos tiempos nuestras familias, nuestros amigos, nuestras comunidades, nuestras ciudades. Jesús es el mismo. Él no ha cambiado, mi querido hermano y hermana. Él es el mismo. Yo he visto milagros tras milagros. Vi ese milagro, ese primer milagro que vi cuando yo era un niño. Y de ahí para acá he visto milagros y milagros y milagros. Y sé que veré más milagros hasta el último día que me vaya de este mundo. Y el día que me vaya de este mundo también será un milagro porque miré a la presencia del Señor. Mi hermano, yo lo animo en este día. Acuérdese que aquí a Jesús le trajeron muchas personas, como dice la Biblia. Dice que era mucha gente que traía a sus enfermos de toda índole, de toda situación que estaban pasando. No solamente endemoniados, no solamente cojos, no solamente ciegos, no solamente personas inválidas, no. Dice de tantas otras enfermedades. Y Jesús los sanó a todos. Mire, cuando dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Claro, cada familia que ve un milagro en un ser querido es algo tremendo. Es algo tan poderoso. Yo lo sé. Lo aprendí a la edad de 8 años cuando vi ese milagro. Cuando los médicos decían que mi padre ya no tenía vida, estaba mudo, no hablaba por más de 2 semanas. Era algo horrible. Y de pronto mi padre, al día siguiente que hablé con el Señor, así como entendía y como creía, miré al cielo y le rogué a Dios. Dios fue propicio a mí. Dios fue propicio a mí, contestó mi oración. ¿Sabe? Nunca tendré forma de agradecer, de poder pagar a Dios todo lo que Dios ha hecho por mí. Dios fue propicio a mi oración, a mi petición. Dios contestó mi oración. Y después decían que mi padre iba a quedar mal porque estaba enfermo ya, sin ninguna función prácticamente vital en su cuerpo por más de 2 semanas, pero cuando se levantó, poco a poco mi padre fue completamente restablecido, que volvió a tener una vida normal, fuerte, valiente, y se fue hablando de este mundo. Oró con mi familia y después se fue recomendando cómo debía repartirse el rancho a cada hijo, a cada hija y a mi madre. Hablando, así como estoy hablando con usted ahora, así mi padre se fue hablando y después que habló, se despidió y se fue de este mundo. Acabó de hablar y se fue el aliento de vida. Ese espíritu volvió al que lo dio. Mis hermanos, mis amigos, el Dios que predico es un Dios de verdad. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí, a Jesús. Jesús no conoce una derrota, no ha conocido ni lo conocerá jamás. Ese Cristo que se fue al cielo y envió al Espíritu Santo para consolar a sus hijos en este mundo, Él prometió que no nos iba a dejar, iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida mientras pasemos por este mundo. Por eso envió al Espíritu Santo. Y volverá en las nubes, donde todo ojo lo verá y se levantará a su pueblo. Mi querido hermano, hermana, alégrese, anímese. Cualquiera fuera su situación, anímese. Anímese. Quizás, o usted amigo, amiga, quizás ha tenido una madre cristiana, un padre cristiano
verdaderamente, pero usted es un hijo rebelde, una hija rebelde, ¿verdad? Que nunca ha querido seguir a Cristo, pero su madre ya no está, su padre ya no está. Quizás va usted a un cementerio a llorarle, a llevarle flores. Su cuerpo está ahí, pero su alma no está. Su alma está con aquel que lo dio, con Jesús. Mi pregunta sería para usted, mi querido amigo y amiga, que tantas veces ha rechazado a Jesús. ¿Usted quiere volver a ver a su madre, a su padre, que eran cristianos y se fueron de este mundo? Hay un solo camino, mi amigo: que usted acepte a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. No hay otra manera, no hay otra forma. Sí, amigo. Quizás usted es un ateo, revolucionario, o el nombre que usted tenga, o usted siga, la ideología que usted persiga. Escuche, Jesús es Dios, es el Salvador del mundo, es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin. La palabra de Dios dice claramente, Jesús se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús dice yo soy el camino? ¿Usted no se ha preguntado eso, amigo, amiga? Dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no solamente a través de mí. Primeramente, el que conoce el camino del cielo a la tierra es Jesús, y de la tierra al cielo es Jesús. ¿Ok? El otro punto dice: yo soy la verdad y la vida. Él estuvo muerto, murió por usted y por mí, llevó sus pecados y mis pecados a la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó dentro de los muertos. Vive. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él conoce el camino de dónde vino y a dónde regresó, y conoce el camino a la muerte también, y conoce el regreso después de la muerte, porque al tercer día resucitó dentro de los muertos. Conoce el camino hacia la muerte, conoce el estado de la muerte y conoce la resucitación, porque Él resucitó al tercer día dentro de los muertos. Él estuvo ya. Por eso le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Le está hablando a alguien que conoce esos caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte y el camino de la resurrección, porque salió caminando por su propio pie con un cuerpo glorificado. ¿Qué le parece? Al tercer día, ¿qué le parece, amigo, amiga? ¿Alguien conoce ese camino? Mi amigo, no, solamente Jesús de Nazaret. Así que déjese usted, ateo, quien quiera que usted sea, venga a Cristo. Jesucristo te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. No hay otro camino, mi querido amigo y amiga. Por eso la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice en primera persona: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo estaba desesperado por mi padre, clamé a Dios. Aún en mi manera y mi ignorancia, Dios contestó mi oración y salvó a mi padre. El Dios que le hablo, le predico, es un Dios de verdad, mi querido amigo y amiga. Es un Dios que hace milagros y milagros de verdad. Un milagro es que Él fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Vive y vive para siempre y le ofrece a usted salvación y vida eterna, mi querido amigo y amiga. Por eso la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, Jesucristo te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. Ven a Jesús, que Él te ama y te ama de verdad. Ahí donde estás, mi amigo, rinde tu corazón a Jesús. La Biblia dice que hay dos destinos para el hombre. Hay un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. No existe. Es el cielo con Jesús o es el infierno con Satanás, más nada. Amigo, no te hagas bola, como se dice en el argot criollo. Es una sola verdad: Jesús. Por eso la Biblia dice:
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Perdone por la expresión de bolas, porque es un argot criollo. No sé si en algún país o costumbre es una palabra no deseada. Si es así, perdonen, porque no conozco. En la expresión que yo conozco, no significa más que una expresión popular. Pero mi querido amigo, es Jesús la respuesta para su vida. Es el camino que lo llevará al cielo. No hay otro camino. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, repite esta oración ahí donde estás, por favor. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Perdóname, Jesús, por favor. Yo me arrepiento en este día. Me arrepiento, Jesús, de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy. Pero hoy día renuncio, Jesús, y me rindo a ti. Perdóname, perdóname de todos mis pecados. Jesús, y te invito a que vengas a mi corazón, entra a mi corazón, cambia y transforma mi vida para siempre. Jesús, te acepto, te hago el Señor de mi vida. Mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús, por favor, perdóname de todos mis pecados. Cambia mi corazón, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días y sus oraciones al final, en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único Dios grande y poderoso, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.